Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. En este 12º capítulo seguiremos hablando de otro sistema nuevo de inversión que ha surgido en los últimos años, y se trata de la compra y venta de deuda inmobiliaria. Para ello contamos con Miguel Arimont Lincoln, CEO y fundador de LEM Loan eMarket, empresa que se dedica a asesorar sobre esta clase de inversiones y que tiene una cartera de clientes y propiedades de lo más amplia. Intentaremos explicarlo de forma sencilla y cercana para que se entienda, y en caso de que os surja alguna duda, podéis poneros en contacto con Miguel a través de su página web www.loanemarket.com. Hola a todos, seguimos en la semana que estamos hablando de otros sistemas de inversión. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Arimont Lincoln, economista, CEO y fundador de LEM Loan eMarket, empresa que se dedica a la compraventa de deuda inmobiliaria y que lleva tiempo trabajando con ella. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por ahí, por La Gomera? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por invitarme a entrar en este podcast. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuándo te empezó a interesar el tema de invertir, comprar y vender deuda? Bueno, a ver, nosotros desde LEM Loan eMarket realmente lo que somos hacemos una intermediación de compraventa de deuda inmobiliaria. Nosotros realmente no compramos activamente, lo que hacemos es intermediamos. Ahora bien, habiendo dicho esto, ¿cuándo nos empezó a interesar? Ello viene pues desde pasadas la última crisis. Yo vengo del sector inmobiliario desde hace más de 10 años y vimos un poco cómo a raíz de los años después de la última crisis, vimos cómo los grandes fondos de inversión empezaban a no solo comprar los activos como tal, sino empezaron a comprar la deuda de esos activos con el fin de hacerse con el bien, hacerse con el inmueble como tal. Empezamos a trabajar con esos fondos de inversión y realmente vimos que era una inversión alternativa, muchas veces desconocida para el inversor minoritario, o casi siempre desconocida para el inversor minoritario, pero que estaban actuando como lo hacían unas inversiones que lo hacían los grandes fondos de inversión y realmente eran muy rentables. Entonces, una de las razones por la cual decidimos crear LEM Loan eMarket en su día es ¿por qué no romper o intentar romper esa barrera de accesibilidad a ese tipo de inversión para hacerlo accesible no solo al gran fondo de inversión, sino también al family office o al inversor menos institucional. Eso se consiguió pues hablando un poco con los servicers y con los vendedores y bueno, realmente es una propuesta win-win para ambas partes porque por un lado, por parte del comprador, tiene acceso al inversor minoritario o más particular, tiene acceso a ese tipo de mercado cuando anteriormente no lo tenía porque precisamente por los tickets grandes que se manejaban los grandes fondos de inversión. Antes tenemos que tener en cuenta que los fondos de inversión compraban paquetes de miles de millones de euros. Entonces, al inversor más, entre comillas, de a pie o inversor menos institucional, que tenía pues 100, 150, 200.000 euros para invertir en inmobiliario, no podía acceder a este mercado precisamente por el gran ticket que se manejaba antes. Entonces, por parte del comprador es una ventaja en ese aspecto principalmente, y por parte del vendedor es una gran ventaja porque al no vender los paquetes en paquetes tan grandes, sino en paquetes más pequeños, sino al venderlo ahora en paquetes más pequeños o incluso posiciones individualizadas, conseguía reducir la tasa de descuento en la venta y por lo tanto incrementar el precio de transmisión de la propia posición, con lo cual incrementaba el precio, con lo cual incrementaba su rentabilidad del propio fondo. Es un poco la raíz de esto. Esto empezó pues en los años, te podía hablar en el 2012, 2013, 2014. ¿Cómo se compra la deuda de una casa y para qué se compra? A ver, realmente la deuda
estamos hablando siempre de deudas hipotecarias, lo que se llaman NPL Secure, que luego detallaré un poco más los diferentes tipos de deuda que hay. Pero, ¿cómo se compra? Pues realmente se va al acreedor principal, ya sea el propietario de la hipoteca como tal, que puede ser o el banco, puede ser un fondo de inversión o puede ser incluso un inversor particular, y se compra la deuda. Una vez ahí, comprado la deuda, lo que tienes que hacer es comprar el activo o intentar hacerte con el activo, ¿vale? ¿Cómo se compra? Pues como se compra cualquier activo, pues se llega a un acuerdo y se escritura ante notario. ¿Para qué se compra? Generalmente son vehículos de inversión donde pues el fin, por decirlo de alguna manera, es hacerte con un bien inmobiliario a una tasa de descuento en respecto al mercado. No sé si he contestado muy bien a tu pregunta. Sí, lo que pasa es que podrías ponernos un ejemplo o algún caso para la gente que lo pueda entender. Sí, mira, en el mercado de deuda inmobiliario hay tres tipos conceptualmente hay que entenderlo un poco. Hay tres tipos de deuda, ¿no? Lo que son NPLs, que son los llamados non-performing loans, los PLs, que son los performing loans, y los SPLs, o los que dominan los SPLs, que son subperforming loans. Eso no es más que los non-performing loans o los NPLs, es una deuda que haya entrado en mora, una deuda impagada, que se considera que ha sido una hipoteca, por poner un ejemplo claro, una hipoteca que lleva impagada más de un año, más de 12 meses, lleva 12 meses de impago. Eso es considerado un NPL. Luego están los PLs, que son los performing loans, que son deudas que están al corriente de pago, hipotecas al uso que pueden estar al corriente de pago, y luego están los SPLs, que son pues lo que hay entre medio, ¿no? Que a lo mejor llevan un par de meses de impago. Dentro de estas tres categorías puede ser un NPL secured o non-secured. Secure o non-secure es simplemente la gran diferencia, es que si hay un bien garantizado que garantiza el pago de esa deuda o no. Es decir, en el caso de una hipoteca, pues la hipoteca se realiza sobre una casa. Entonces, el secured, o sea, lo que asegura esa deuda, el pago de esa deuda es el valor de la casa. Por poner un ejemplo en concreto de cómo se realiza el tema de la inversión en deuda. Voy a poner un ejemplo sobre lo que llamamos una venta acordada, ¿no? Donde tú compras el crédito, por ejemplo, y esto es un ejemplo de un inversor que hizo una inversión aquí en Barcelona. Entonces, un inversor que compra un préstamo, es decir, compra una hipoteca, ¿vale? Tenía una hipoteca original de 200.000 euros, tenía una hipoteca pendiente de pago de 187.000 euros y ese inversor compró esa deuda a una tasa de descuento y lo compró por 170.000 euros. Es decir, le hizo el vendedor o el acreedor le hizo un descuento de unos 17.000 euros, ¿vale? Comprar el préstamo de 170.000 euros. Habiendo dicho esto, una vez ya comprado ser el tenedor de la deuda, el siguiente paso es llevar un acuerdo con el deudor. Es decir, generalmente, o en ese caso, el deudor, de una manera u otra, se llega a tener acceso a él y se habla y dice, oye, señor, mira, me interesa, yo soy el propietario de su deuda, ya soy propietario de su deuda, me interesa su casa. ¿Cuánto quiere usted por dejar la casa y transmitirme el bien? Son dos escrituras diferentes. Uno es la transmisión de la deuda y otro es la transmisión del bien, que generalmente se hacen en el mismo momento de acto. Y ese señor dijo, bueno, pues mira, yo con 10.000 euros, porque estoy viviendo aquí en esta casa, y mira, con 10.000 euros, con que me des para que me dé a vivir, pues para que me puedan tomar un alquiler durante un año para ver cómo organizo mi vida, me es suficiente. Perfecto. Ese inversor le indemnizó al deudor con 10.000 euros, con lo cual le salió la compra de todo por 180.000 euros, luego incluyes costes de notaría, ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales, registros y demás, unos 19.000 euros, invirtió en ese piso con una reforma con un CAPEX de unos 20.000 euros. Coste total de compra de la deuda, llegar a la venta acordada, notaría, más reforma, serían unos 219.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este piso tenía una tasación oficial de ese mismo año de 227.000 euros. Es decir, ahí ya te está sacando una tasa de descuento o has comprado con respecto al mercado tradicional inmobiliario, has comprado un inmueble
a 8.000 euros por debajo del precio de mercado, según el valor de tasación. Ahora bien, al haber comprado esta casa, al fin y al cabo, tú te realizas con el bien a través de vía deuda, consiguiendo una tasa de descuento con respecto al mercado. Lo que hizo este inversor es alquilarlo. Una vez alquilado, pues le sacó una rentabilidad de un 6% bruto al alquiler. Cuando estamos viendo que el alquiler generalmente en Barcelona o en Barcelona-Madrid, ciudades principales, está rondando entre un 3 y un 4%. Es decir, al hacerte con el bien vía deuda, siempre consigues unos puntos adicionales a tu rentabilidad. En vez de un 4, estás consiguiendo un 6%. Eso en el caso de alquiler. En el caso de venta, porque eso es lo que hizo este inversor, en el caso de venta tenemos que tener en cuenta el valor del inmueble post-reforma y post-compra. Se volvió a hacer otra tasación y se revalorizó ese inmueble y tenía un valor de mercado entonces post-reforma de unos 250.000 euros. ¿Vale? Subió unos 23.000 euros el tema de la reforma. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si en el caso, este inversor no lo quiso hacer, pero en el caso de que quisiera vender el inmueble, pues hubiera conseguido una rentabilidad inmediata de un 13%, entre 13 y un 14% si los números no me fallan. Eso no está mal, teniendo en cuenta que toda la operación se hizo en 4 meses. Haces 2 operaciones de estas al año y estás consiguiendo un 25% de rentabilidad anual. Cuando un inversor compra una deuda, ¿qué puede hacer con ella? Sí, cuando un inversor compra una deuda, el inversor tiene 3 opciones, ¿no? Siempre decimos, o sea, la que más, o entre comillas, peor prensa tiene y lo que más ha salido en los medios y demás, es lo que conocemos todos, que es la ejecución hipotecaria. Te pueden ejecutar y, pues, bueno, pues entras en un proceso jurídico y largo y muchas veces no muy placentero. Ni para el deudor ni para el inversor, porque para el deudor está en una situación incómoda, le van a echar de su casa, y para el inversor generalmente, sobre todo los inversores no institucionales, los inversores privados, pues son inversiones que generalmente se alargan años, porque los procesos judiciales en este país generalmente se alargan años. Pero siempre digo yo que esa es la última opción. La gente desconoce las otras opciones, que es o una refinanciación. Tú puedes llegar a una refinanciación de esa deuda, es decir, tú puedes hablar con el deudor y decir, mire, señor, a lo mejor 1.000 euros no puede pagar, su hipoteca no puede pagar una hipoteca de 1.000 euros, pero yo como inversor, al haber comprado su hipoteca, bueno, esto no lo dice el inversor, esto lo piensa, al haber comprado la hipoteca a una tasa de descuento, lo que puedo hacer es refinanciarte, tanto en tiempo como en dinero. Lo que hace es, mira, pues yo en vez de poder pagar 1.000 euros, pues yo te refinancio en tiempo o en capital, y digamos que, pues en vez de quedarte 10 años de hipoteca, pues te quedan 15 años de hipoteca, te hago una quita, porque yo he podido comprar la hipoteca a una tasa de descuento, te hago una quita de la mitad del descuento que me ha hecho el vendedor, y a lo mejor se queda una hipoteca de 700 euros, ¿vale? El inversor contento porque se consigue una rentabilidad, y el deudor contento porque consigue quedarse en su casa. Entonces, eso es una opción muy viable que en muchas ocasiones es desconocida. Al fin y al cabo, te acabas convirtiendo, entre comillas, en el banco. Y la tercera opción, que es generalmente la más valorada por los inversores menos institucionales, es la venta acordada, que es un poco el ejemplo que he comentado antes de, pues, comprar un activo a través de su deuda. Son las 3 opciones. Habiendo hablado de esto, ¿no es más seguro invertir en la compra de un inmueble directamente que comprar la deuda? La seguridad es relativa, porque yo te hago la pregunta a la inversa. Es decir, cuando tú compras un inmueble, si necesitas financiación, generalmente requieres una hipoteca. Con lo cual, el piso es tuyo, titularmente, registralmente, pero la hipoteca es del banco. Es decir, que si tú dejas de pagar la hipoteca, al final el banco te ejecutará una ejecución hipotecaria y te quedarás sin el piso. O te podrías llegar a quedar sin el piso, mejor dicho. Lo que estoy diciendo, la inversión en deuda es al revés. Es decir, tú eres el dueño de la hipoteca, con lo cual tú tienes el derecho de ejecutar en el caso de que esa hipoteca sea impagada. Es decir, la inversión de la deuda está
asegurada, por eso se llaman secure, o garantizada. El pago de esa deuda está garantizado con el propio inmueble. Entonces, ¿qué es más seguro? Comprar un piso con una hipoteca que si no lo pagas te pueden llegar a ejecutar, o compras la hipoteca, que es una deuda que está garantizada por un bien inmobiliario. Entonces, en ese aspecto, más seguro depende. Yo creo que a nivel inversión es una inversión muy segura. ¿Y crees que con la crisis actual por el COVID-19 aumentarán las posibilidades de invertir y comprar deuda? Totalmente. Yo creo que tenemos que tener en cuenta un poco los niveles de mercado actual, de dónde venimos y a dónde vamos, o dónde consideramos que vamos a raíz de todas las consecuencias COVID-19. Actualmente, el mercado actual de deuda inmobiliaria en España asciende a aproximadamente unos 84.400 millones de euros. Puede parecer, y es un número muy grande, son niveles muy grandes, pero todo es relativo en esta vida. Si lo comparas con la rentabilidad o los niveles que teníamos en el 2010-2011, donde estábamos llegando a los 180.000, rozando casi los 200.000 millones de euros en deuda inmobiliaria, pues lógicamente ahí se ha hecho un trabajo de reducción de deuda muy importante en estos años. Ahora bien, generalmente el mercado de deuda inmobiliaria pues tiene un input en el mercado. Vemos un input en los últimos años, hemos visto de entre 15 y 20.000 millones de euros, con unas ventas aproximadamente entre unos 20 y 25.000 millones a nivel mercado nacional. Debido a las consecuencias del COVID-19, consideramos que el mercado puede llegar a incrementar entre un 40 y un 50%, incluso podría ser un poco más. Con lo cual nos estaríamos hablando a niveles de pues entre 140 a 160.000 millones en el peor de los casos, ¿no? Según nuestros cálculos. Ahora bien, hay informes del Banco Central Europeo, informes recientes del BCE, que estima incluso el incremento puede llegar hasta un 85% de incremento, es decir, podríamos estar llegando, según los informes, hasta 180.000 millones, incluso algunos informes no descartan un incremento de hasta 200.000 millones de euros. Con lo cual nos llevaría, según nuestras previsiones, a niveles actuales para tener una referencia de los que teníamos en el año 2016-2017, que ya estábamos empezando en una ligera recuperación económica, pero según estos informes del BCE pasaríamos directamente, si se confirman estos informes, a niveles del 2010-2011. Con lo cual, el mercado que se viene y las posibilidades de inversión en este mercado de inversión alternativo pues se van a incrementar y van a ser exponencialmente incrementados en los próximos trimestres. ¿Es posible comprar una deuda y revendérsela a otro inversor? Totalmente. De hecho, se hace. Hay inversores que compran deudas. Por ejemplo, generalmente lo que se hace es añadiéndole valor, ¿no? Es decir, tú puedes comprar una deuda, refinanciarla y luego venderla. Por ejemplo, tú compras la deuda, refinancias, llegas a un acuerdo con el deudor y revendes esa deuda porque al fin y al cabo es un vehículo de inversión que le puedes ofrecer a un inversor. Estás ofreciendo una deuda que está al corriente de pago, generalmente entre un 8 y un 10% de rentabilidad bruta anual. Eso es totalmente viable, es decir, estás cogiendo una deuda que era impagada, una deuda que había entrado en mora y automáticamente convirtiéndola en una deuda al corriente de pago, con lo cual eso hay un interés en el mercado de inversión. Por último, ¿hay algo que nos quieras contar o tienes algo que promocionar o algo que nos quieras decir? Bueno, no, más que nada yo creo que hemos comentado un poco todos los aspectos. Me hubiera gustado tener más tiempo para poder, pero bueno, tampoco quiero aburrir y dormir a los oyentes con otros tipos de ejemplos, por ejemplo, de refinanciaciones, como he comentado antes, o incluso de ejecuciones hipotecarias, que son procesos que pueden llegar desde los 6 meses hasta, pues tenemos casos en nuestro marketplace de 5 y 6 años de procesos judiciales. Nuestro marketplace, LEM Loan Market, tenemos actualmente unas casi 5.000 posiciones, con una cartera valorada aproximadamente en 1.000 millones de euros, 950 millones de euros, con lo cual ahí tenemos una gran variedad de oportunidades de inversión. Yo invitaría a los oyentes
que si les interesa todo esto como estamos comentando y la inversión en deuda inmobiliaria, pues yo invitaría a los oyentes que estén interesados en esta inversión alternativa que nos visiten nuestra web, www.loanemarket.com, se registren, el registro es totalmente gratuito y pues en el caso que estén interesados en realizar inversiones, investiguen un poco y miren cuáles son las alternativas y las diferentes de inversión. A nivel didáctico tenemos mucha información, tenemos en nuestro canal de YouTube, pues hay varios vídeos y webinars que hemos realizado, tutoriales de tipos de deuda, qué se tiene que hacer con una deuda y demás. También tenemos nuestro blog, analizamos y comentamos casi semanalmente aspectos de inversión en deuda inmobiliaria y cualquier consulta o duda que puedan tener, pues invito a los oyentes que se pongan en contacto con nosotros y estaríamos encantados de poderles ayudar en sus cuestiones y preguntas que puedan tener al respecto. También decirle a los oyentes que Miguel me enseñó en la cartera que tienen de inversiones, que aquí en Canarias tienen diferentes sitios donde invertir. Vimos una en La Palma, recuerdo que en Tenerife habían varias también, y lo digo porque no piense que son solo propiedades en Península, que si hay gente aquí en Canarias que esté buscando una inversión o que esté buscando casa, piso o apartamento, que es un buen sistema y que prueben a meterse para buscar. Sin más, Miguel, darte las gracias por colaborar con nosotros y para mí ha sido un verdadero placer poder hablar contigo de esto un ratito y que la gente conozca otro sistema de inversión. Igualmente, Néstor, muchas gracias por darnos la oportunidad a entrar en este podcast y encantado de poder hablar sobre esta opción de inversión alternativa que a nosotros tanto nos apasiona. Lo dicho, animo y quedo a disposición de cualquier oyente que tenga cualquier duda o pregunta, pues que se ponga en contacto con nosotros y encantado de poderles responder cualquier pregunta o consulta que puedan tener sobre esta inversión alternativa que tanto nos gusta. Pues sin más, nos despedimos hasta otra semana. Muy bien, muchas gracias, Néstor. A ti, chao. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado como mínimo curioso y entretenido. Sé que es un tema algo más denso y que seguramente no es algo que pueda interesar en principio a mucha gente. Pero es algo que este verano estuve hablando con el invitado y a mí me resultó curioso y poco conocido. Y por eso he querido darle visibilidad en este podcast. Quiero agradecerle a Miguel que se haya prestado a colaborar con el podcast y a ti, oyente, que te hayas quedado hasta el final. Como premio por haber llegado hasta aquí, te doy una primicia, y es que el próximo capítulo será el último de esta primera temporada. Sin más, sed felices y no deis por saco.